Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta amable presentación. Dentro del curso sobre el arte latinoamericano en la Edad Moderna, el legado del Nuevo Mundo, las catedrales forman, sin duda, una parte considerable de ese legado que tiene alcance urbanístico, arquitectónico, religioso, político, social, musical, es decir, que parece que no queda nada fuera del ámbito de las catedrales. Yo me voy a referir a las catedrales del Nuevo Mundo de una forma general, a partir de unos casos concretos que he seleccionado. Pero quiero dejar constancia desde el primer momento que cualquiera de los ejemplos que vamos a tratar supondría una conferencia que seguro, salvo incapacidad por parte del conferenciante, no les iba a aburrir. Quiero decir que es tal el cúmulo de realidades que incluso parten de la propia naturaleza del lugar que se hace difícil hablar de las catedrales cuando cada una de ellas es un mundo nuevo para el que no las conoce. Voy a hacer referencia, aunque ya sé que ayer tuvieron una conferencia, imagino que extraordinaria, conociendo a la persona de Ramón Gutiérrez sobre el urbanismo, porque la catedral ocupa un lugar en la ciudad y voy a partir de ahí para hacer una exposición que nos llevará a distintos ámbitos. Tienen ustedes en la pantalla una imagen de la Plaza de Armas de Cuzco, vista desde el portal que se llama de Panes, en donde tenemos ya una cierta imagen de esa presencia física de la catedral en el ámbito central de la ciudad, que es la central, que no tiene por qué ser geométrico, sino desde el punto de vista de peso político, jurisdiccional, religioso, administrativo, etcétera, que tiene la catedral en la ciudad americana. Pero antes de referirme a este hecho concreto, quiero resaltar una realidad que vino a organizar todo lo que se refería al ámbito catedralicio, que son las leyes, la recopilación de las leyes de Indias, que iniciadas en los años de Carlos V, digamos que culminan con la recopilación que se hace bajo el reinado de Carlos II. Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, hasta Carlos II, al finales, en la segunda mitad del siglo XVII. ¿Y por qué traemos aquí este recuerdo inicial? Pues porque en él figura la catedral como punto de partida para todo lo que va a ser el ordenamiento jurídico respecto a la vida toda en el mundo de las Indias occidentales. Está dividida en varios libros. Hay un libro primero que tiene un título primero en el que se hace una exaltación de la fe católica, como no podía ser menos en la monarquía católica de España, y el título segundo, ya lo ven ustedes ahí, de las iglesias catedrales y parroquiales. Comienza así la recopilación de Indias, refiriéndose a las catedrales como toque precioso, como toque cuidado, como toque fundamental en este devenir de las catedrales como realidad física, religiosa, política, etcétera. Y comienza, no les voy a hacer una exposición sobre las leyes de Indias, Dios me libre, pero sí que vean ustedes hasta qué punto interesaba en la política al otro lado del Atlántico lo que se refiere a las catedrales. Y hace una exposición inicial sobre la deuda o cómo la monarquía ha atendido siempre la fundación de catedrales, cómo se han de administrar, cómo se han de financiar, el sistema de tercias, dividiendo entre la hacienda real, que le da una cierta fuerza para pedir ese patronazgo real a la hora de señalar a los prelados para ocupar las sillas de las distintas diócesis, pasa a hablar del tema económico, quién ha de financiar todo esto, el repartimiento a tercias, el rey, los españoles y los indios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese meterse
introducirse en este texto legal, que está lleno de sugerencias interesantísimas que explican muchísimas cosas de lo que allí sucede, aparece una ciudad como, una ciudad, una catedral como telón de fondo de toda esta realidad que va a ser o que está siendo a lo largo del tiempo, que es la ciudad y la catedral sobre todo de Sevilla. Y Sevilla, para el mundo de las catedrales americanas, es la referencia obligada, es el recuerdo que no cesa, es la imagen que se persigue. No tanto la imagen física, sino los usos y costumbres. Y a esos usos y costumbres de la catedral hispalense se refieren constantemente las leyes de Indias, que no solo dan unas disposiciones generales sobre cómo ha de ser la catedral, o que no lo dice tanto en su aspecto físico, organización arquitectónica, estilística, para nada, sino que en todo debe de acoplarse a la catedral de Sevilla. El modo de rezar, el modo de votar, los oficios, las misas, las ropas, todo al modo de la Catedral de Sevilla. No hay que olvidar que hasta 1547 la Catedral de Sevilla va a ser la metropolitana de todas las diócesis de América, es decir, van a estar vinculadas, y esa vinculación no solo es porque esté el puerto de Indias y esté la casa de contratación en Sevilla, sino porque Sevilla, en lo referente a la catedral, es el modelo en que han de mirarse. Los libros de devoción, los rezos, los libros de coro en el facistol, es decir, con toda una serie de detalles verdaderamente sorprendentes de esa puntualidad que tiene las leyes de Indias cuando trata el tema de la catedral, a lo largo de sus distintos textos y a lo largo del 16 y del 17. En fin, llega a señalar qué número de canónigos tiene que tener, 10 canónigos mínimo, y esos 10 canónigos, pues 4 tendrán título, digamos, universitario, y será el lectoral, magistral, el penitenciario, tal. Dice cuántos y cuáles han de ser las dignidades, 6 dignidades, el chantre, el deán, etcétera, etcétera. Es decir, hasta termina hablando del perrero y del pertiguero, y todo esto compone pues, un corpus realmente notable que sirve de referencia cuando hay una nueva bula de erección de una nueva catedral y se acude a las leyes de Indias que dicen cómo han de ser. Bien. Esas leyes de Indias, decimos, tienen a Sevilla como referencia, pero no solo son las leyes en sí, sino que los propios prelados que van a las Indias a ocupar su sede, como fue Fray Alonso de Montúfar, el segundo obispo y arzobispo de México, que pidió al rey que le enviase las trazas de la Catedral de Sevilla, para hacer en México una réplica, digamos, de la Catedral de Sevilla. Cuando se da cuenta, y luego al final de la sesión hablaremos de ello, que no puede ser por muchas razones, entre otras cosas por razones del suelo. México en una laguna, era imposible fundar una catedral como la de Sevilla en aquel lugar. Entonces dice, bueno, si no puede ser como la de Sevilla, que sean como la de Segovia o Salamanca, que eran 2 catedrales que en el siglo XVI todavía estaban en obras cuando sucede este hecho de Fray Alonso de Montúfar. Es decir, Sevilla por todas partes, y bastaría adelantarles, que luego les indicaré que en la Catedral de Lima hay un patio que se llama el Patio de los Naranjos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pasamos a continuación a mencionar el hecho de la situación de la catedral en la ciudad. Digo con carácter general. En fin, sabemos que la ciudad, las nuevas poblaciones, sobre todo a partir del ordenamiento y de las instituciones que da Felipe III en 1533 sobre el descubrimiento, población, en fin, de las ciudades nuevas, que cómo se han de organizar de acuerdo con una traza regular en cuadrícula que está basada en parte en muchas de las cosas leídas en los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Hay una plaza, siempre la plaza central, de donde nace la traza, y en esa plaza estará la iglesia. Iglesia matriz, iglesia mayor, si no tiene la dignidad de ser una iglesia episcopal, como pueda ser aquí, con ese número 15 que vemos ahí, que está, por cierto, entre el concejo y la universidad, en esta pequeña ciudad de Ayacucho, en Perú.
Bueno, la serie de imágenes que podríamos mostrar sobre estos temas referidos a la presencia siempre de la Iglesia en un ámbito principal, que es la plaza principal, donde está el rollo y donde a sorteo aparecen los nombres de aquellos que van a ocupar cada una de estas 4 partes en que se divide cada uno de los cuadros o manzanas. Hay una zona que siempre está dedicada a la Santa Iglesia. Esa iglesia, repito, es iglesia mayor. Con el tiempo puede ser que llegue a ser una iglesia episcopal, una iglesia, en fin, que es cabeza de la sede diocesana, como va a ser, por ejemplo, el caso de Tunja, en Colombia. Allí vemos la iglesia, efectivamente, que nació como iglesia mayor de la población y que luego en el siglo XIX, como tantas otras, acabó siendo catedral. Aprovecharé para decir, aunque lo veremos también ahora, que estas iglesias no tienen la consideración jurídica de catedrales, pero no son catedrales desde el punto de vista arquitectónico. Y luego me explicaré. El hecho es que aparece allí, mostrando su fachada, en este caso con una torre, dominando el conjunto, esta es una foto ya algo antigua, dominando el conjunto de esa población. La Plaza Mayor, esté donde esté, como en el caso de Buenos Aires, en las orillas casi del Río de la Plata, o en un damero que está cerrado porque está pensado ya sin crecimiento, por decirlo así, como es el caso de Guatemala, la nueva Guatemala, la nueva ciudad de Guatemala, donde en el centro aparece la plaza y luego otras 4 plazas menores con distintas parroquias. Allí se colocará la catedral. Bien, ya tiene un sitio en el espacio de la ciudad, cosa que tiene interés evidente, pero que no solo ocurre en el plano, sino que ocurre también en el alzado. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que, por ejemplo, en el caso de Lima, donde vemos una imagen actual de la plaza de armas, de la plaza mayor, de la plaza principal, cuya planta aparece aquí, Plaza Mayor, dice Palacio, Catedral, y aquí dice, bueno, no sé lo que dice aquí, dice Iglesia Mayor, Palacio y Cabildo, es decir, el Cabildo Municipal enfrente de la Iglesia Mayor y entre uno y otro el Palacio de Gobierno. Aquí la catedral, el Palacio de Gobierno, el Ayuntamiento y el antiguo portal de botoneros, que era una zona donde se vendían botones, sombreros, seda, pasamanería en general, pero que en este momento la foto, pues, que es de la segunda mitad del siglo XX, no tengo la fecha exacta, aparece ya con unos edificios que no eran los principales, con unas alturas y con un desarrollo que eclipsan un tanto la presencia y la fuerza visual que tenía la catedral, pues por lo menos hasta el siglo XIX. La misma Plaza de Armas de Lima, donde vemos la altura que tenía y la arquitectura inicial de aquel portal de botoneros, el Palacio Real, y el Palacio de Gobierno, perdón, y el Palacio Municipal aquí, que lo vemos desde el alto de las azoteas con el Palacio Arzobispal, que ha sido fagocitado por la nueva arquitectura. Y se ve bien aquí esa imagen potente de la catedral que con las de otras iglesias y conventos pues hacía aparecer sobre la cubierta general, sobre el perfil general de la ciudad, hacía ver de una manera inmediata la fuerza de aquellas órdenes religiosas y sobre estas órdenes religiosas siempre la de la catedral, como vemos aquí. De manera que es una primera consideración que me gustaría hacer. Otra segunda es que tenemos conocimiento de algunas de estas catedrales, como por ejemplo la de Panamá, en donde aparece con motivo de una fiesta pública que se hace en la plaza con toros, comedias, como dicen, y máscaras, aparece y nos deja el dibujante, nos deja
una imagen interesante porque se ve que está en construcción la catedral, que empieza por la cabecera y según va avanzando llega hasta colocarla hasta la línea de fachada para ocupar y terminar un lado de esa plaza de armas. Este es un detalle de esa construcción que nos interesa por ver hasta qué punto estos planos, que parecen como generales, pues son exactos y son precisos. Y aquí nos está dando idea el autor del dibujo de cómo se encontraba esa catedral construida y cubierta en parte, y utilizada en parte en su mitad, digamos, hacia la cabecera, mientras que la segunda mitad hacia los pies, hacia la fachada, pues está todavía inconclusa. Y le señalo la existencia de, bueno, el sistema bastante elemental de una serie de arcos en sentido transversal, sentido longitudinal, que por las cabezas o por encima del arco se atan, formando esta especie de cajones para dar una cierta resistencia y hacer un tanto indeformable los empujes que puedan suceder sobre esta construcción. Y ya verán luego por qué les comento esto. El hecho es que el interior de la Catedral de Panamá hoy lo vemos así, y donde aparecen estos arcos atando y formando estas unidades que entre sí se refuerzan y se dan, y dan seguridad y estabilidad al conjunto. El plano que les muestro aquí, pues me parece un plano que era complementario de lo que estábamos comentando. Se ve la catedral con una cabecera recta, únicamente rota por un poco la salida de esta capilla de aquí, la zona del presbiterio, la zona del coro, del que hablaremos ahora, y en amarillo lo que faltaba, según habíamos visto antes en ese plano. La imagen suya en el 19, pero tampoco ha cambiado mucho el entorno. Vemos aquí la Catedral de Panamá en su realidad un tanto particular, un tanto extraña, sobre todo viniendo del Viejo Mundo. Y hay que decir que es que el Nuevo Mundo, en este aspecto, en este plano, no tiene nada que ver con el Viejo Mundo. El Viejo Mundo hay todo un proceso de formación estilística y constructiva. Al mundo románico le sucede el mundo gótico, al gótico el Renacimiento al Barroco, categorías estilísticas formales, todas estas, que son inútiles en el ámbito del mundo americano. Hay algún caso, y con esto termino la relación de la ciudad con la catedral o de la catedral con la ciudad, diciendo que, como lo podemos ver en Morelia, la antigua Valladolid, que la catedral, en vez de estar mostrando su fachada a la plaza de armas o principal, que es esta, se encuentra entre dos plazas, sino que se ve a través de uno de los viales y terminan en la fachada principal, en el cuerpo, porque no se ve más desde el encajonamiento visual de esa calle el cuerpo central de la fachada. Y hay un tipo hay una presencia de algunas de las catedrales, esta quizás sea el más importante, en el que la catedral se ve de costado. Y esa es una imagen muy particular que se repite, ya digo, en algunas ocasiones. ¿Por dónde empezaríamos a comentar el mundo de las catedrales? ¿Dónde comienza? Pues comienza en los días mismos del descubrimiento, por decirlo de alguna forma rápida, cuando Colón llega a la Española, la actual isla ocupada por Haití y por la República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, por Santo Domingo de Guzmán, este santo que había nacido en Caleruega, en la provincia de Burgos, etc. Bueno, pues hay allí una primera obra de la que va a ser para siempre hasta hoy la catedral primada de las catedrales americanas. El mismo papel, cumpliendo el mismo papel puramente de protocolo, no tiene otra virtud, otro alcance, que tiene la Catedral de Toledo entre las españolas. Así que la catedral primada de Toledo, porque es la primera, bueno, esta fue la primera catedral, la primera diócesis que se funda, que se crea en el mundo americano. Y
tiene una situación respecto a la ciudad que no es tan claramente regular, por cierto, como los casos que hemos visto u otros que podríamos haber mostrado, y sí hay una plaza mayor a la izquierda de la imagen que estamos viendo, pero es una plaza mayor un poco irregular. El hecho es que cuenta con su propio atrio, tiene su propia plaza, tiene su propio cementerio previo, tiene su espacio delimitado que recuerda incluso algunos conventos franciscanos, aunque no son defensivas esas almenas propiamente, son más bien de control del espacio que le es propio a la catedral. Y aparece una catedral con una definición un tanto particular, que recuerda a las cosas de nuestro plateresco. Digo nuestro plateresco, también esta es forma parte de nuestro acervo cultural, pero digo que recuerda cosas que podíamos haber visto pues, en Sevilla o podíamos haber visto en Castilla, en León, con una arquitectura que decimos plateresca, que tiene una base que quiere ser regular, con las columnas, arquitrabe, friso, cornisa, pero que puede todavía mucho todo lo decorativo, es decir, los motivos de Candelieri, como podemos verlo en la rosca del arco, todos estos temas que son propios de eso que se llama el repertorio plateresco por la labor menuda, etcétera, que va cubriendo las superficies. Pero, por otra parte, no cabe dejar de ver que aquí hay un gran constructor, hay un buen cantero que sabe hacer estos arcos en esviaje, lo cual quiere decir que conoce muy bien la traza, la cantería. No sabemos quién fue el maestro, pero, en fin, nos dejó aquí esta obra que, por recordar que es una fundación de la época de Carlos V, pues aparece ahí el escudo con el águila ficéfala, igual que aparecen las columnas de Hércules con la corona imperial y la corona real y el plus ultra sobre el mar, etcétera, recordando, repito, la época de Carlos V en la que se crea la diócesis. ¿Cómo es el interior? Pues recordaría quizá pues, algunas iglesias vistas, repito, en nuestro paisaje más inmediato, unas bóvedas góticas con un dibujo, bueno, de cierta gracia y con una planta que conserva todavía una cabecera de impronta gótica. Y bueno, todo ello nos haría ver una obra más, no una obra señera, pero sí una obra que depende mucho de la experiencia que han tenido aquí los canteros que la hicieron, digo aquí en el ámbito peninsular, los canteros que la trazaron, los canteros que la hicieron. Bien, les llamo ya la atención sobre que estamos viendo el interior de la iglesia, que es un ámbito todo corrido, es decir, es una iglesia grande. No está tratada, o mejor dicho, ha perdido los rasgos propios de una catedral, en el Viejo o en el Nuevo Mundo, que es el coro, que es, en fin, un poco la organización misma del espacio que da lugar a que llamemos a un templo catedralicio catedral y no simplemente una iglesia grande. Resulta imposible no recordar que aquí estuvieron los restos de Colón por voluntad propia de don Cristóbal Colón y que aquí estuvieron hasta que fueron a Cuba y en Cuba después del 98 pasaron a Sevilla, o sea, otra vez Sevilla en viaje de vuelta. Y ese mausoleo que se ve a contraluz es el templete que tenían los restos de Colón. Bien. Y hasta aquí pues hay una historia que comienza, pero ¿cómo sigue esa historia? La iglesia de Santo Domingo se termina hacia 1540, cuando todavía estas iglesias dependen de la metropolitana, es decir, dependen de Sevilla. A partir de 1547, Sevilla deja de ser la metropolitana de las catedrales de las Indias Occidentales y pasará a ser Santo Domingo, en primer lugar, México y Lima, las tres catedrales metropolitanas, y de ellas surgirá un nuevo mapa diocesano donde otras catedrales pues, dependerán de la metropolitana de México. Por ejemplo, Puebla, catedral sufragánea, dependiente de la de México, por ejemplo. Pero ¿por qué les pongo aquí este mapa con esta alerta de peligro sísmico? Porque en todo este costado que recorre la vertiente del Océano Pacífico de Centroamérica del Sur, de México, Centroamérica y toda América del Sur,
donde hay, en fin, entre los Andes y la costa, todo un terreno tremendo donde van a surgir, por cierto, las catedrales más notables, más importantes, pero donde el peligro de sismo es realmente alto, altísimo. Es decir, en la coloración, desde este tono más oscuro que está en el borde mismo, o ese que encuentra aquí, hasta la zona de peligrosidad moderada, que es ese tono verde. Y sobre este espinazo se van a levantar, repito, las catedrales más importantes. Contra eso no valían los modelos góticos, pero no por la fragilidad del gótico, no por la esbeltez del gótico, no por las bóvedas nervadas que parecen muy delicadas, sino porque el terreno no perdonaba y en los movimientos sísmicos, que lo estamos leyendo en la prensa desgraciadamente todos los días, por decirlo de una manera precipitada, pero no menos cierta, los movimientos, los terremotos, pero no ya los grandes terremotos, sino los pequeños sismos que se acumulan y que dejan las fábricas de los edificios pues, movidas o agrietadas, pues otro pequeño sismo pequeño pues, se vuelven a agrietar más y va creciendo y va creciendo. Si hay un movimiento mayor, pues todo aquello se cae. Eso produjo el que hubiera una reacción, es decir, por parte de los constructores, de los arquitectos, de los maestros que de aquí, de la península fueron a América y de los que en América se formaron, a que hicieran vamos a decir así, una arquitectura catedralicia antisísmica, de un gran volumen, de poca altura, para tener el centro de gravedad muy bajo, con todos los elementos muy prietos, atados, por ejemplo, en el caso de la catedral de Nicaragua, de León, que está en Nicaragua. Vemos el cuerpo bajo de la fachada en su plaza de armas correspondiente, con dos torres que apenas simplemente son el cuerpo del campanario. Y este cuerpo central, pero atado al campanario, es decir, de una firmeza realmente grande. Y este no es un caso en absoluto aislado, sino que en la Catedral de Oaxaca, por ejemplo, en México, pues es lo mismo. Vemos una fachada que tiene una portada a modo de retablo, que es algo que es muy común, que ya comentaremos algo, y con dos torres que apenas si crecen más que para tener el cuerpo de campanas libre. Pero si miramos esta catedral desde un costado, veremos la fortaleza de la fábrica prieta, fábrica densa, de volumen, baja, masa, peso, para hacer frente a esos terremotos que con muchísima frecuencia ponen a cero la historia de la arquitectura en el mundo latinoamericano, porque hay que construirla de nuevo, porque se han hundido las bóvedas, y contra eso se van defendiendo los maestros, los constructores, y contra eso van encontrando soluciones muy particulares, como las vamos a ver. Esta es la fachada de la Catedral de Cuzco, bueno, una de las catedrales más bellas que podamos ver en el mundo americano y en el viejo mundo, qué sé yo. Pues lo mismo, fachada prieta, extensa, baja, sólida, ciega, y con dos torres nada más que para el cuerpo de campanas. Y ya aprovecho la imagen para decir que, como bien señalaba las ordenanzas, la catedral dice debe estar sobre la plaza de armas, como está esta, y a una determinada altura para que se vea su preeminencia, su presencia dominante y principal, como edificio principal que es. Pues este efectivamente lo tiene. Y les muestro aquí pues, uno de tantísimos estudios que tienen prácticamente todas las catedrales americanas, que son modelos teóricos de cómo va a reaccionar ese edificio en caso de que hubiera un sismo, ¿no? Simplemente para intentar ver cómo se puede paliar o cómo va a funcionar el edificio, que hecho por elementos finitos, pues no es del todo exacto, porque no son fábricas continuas como lo ofrece el modelo aquí digital, o en 3D, sino que da una cierta idea de lo que podría pasar si el movimiento era transversal o dominantemente transversal o longitudinal, es decir, según la dirección que pudiera llevar ese movimiento, las torres se moverían teóricamente nada más, de un modo o de otro.
El hecho es que cuando uno se acerca a la realidad de las catedrales americanas, ve edificios pues, como los que hemos visto, que se conservan en pie, con sus historias, porque no vemos muchas veces, o lo normal no es ver la primera catedral ni la segunda, sino la tercera, que en el terremoto de tal se podría, como podría ser, por ejemplo, aquí en Guatemala, la antigua Guatemala, que en el terremoto de 1733, cuando se llamaba la ciudad de Santiago de los Caballeros, pues conoció un terremoto verdaderamente tremendo que tuvo lugar el 29 de julio, que es el día de Santa Marta, con lo cual se conoce el nombre, ese terremoto como el terremoto de Santa Marta, y hay un terremoto de Santa Marta, hay un terremoto de San Crispín, y hay un terremoto de San Bartolomé, y los santos o la festividad que se celebraba en ese día, pues daba el nombre a ese determinado terremoto. Bueno, el hecho es que a raíz de ese terremoto se abandona la ciudad, que se llama desde entonces la antigua Guatemala, y se funda una nueva ciudad que es la Nueva Guatemala. Bien, ¿qué es lo que nos muestra esta imagen un tanto desgarrada y triste? Pues cómo han desaparecido los abovedamientos, cómo se ha perdido en definitiva, a pesar de una restauración para fijar algunos elementos y dar una cierta idea de continuidad. Sin embargo, es curioso, conocemos, bueno, esto es un detalle, una de las pechinas, conocemos cómo era la imagen de esta catedral de Santiago de los Caballeros, la que decimos de la antigua, entre el volcán del agua, el volcán del fuego. Ese es el paisaje inmediato que tiene la ciudad de Antigua. Bueno, ya un volcán amenazante del fuego, otro amenazante del agua. Bien, y esta pintura, que es una de las obras más curiosas referidas a la arquitectura representada en la pintura, que es de un tal Antonio Ramírez Montúfar, nos muestra el proceso teóricamente de construcción, aunque más bien parece que es una de las restauraciones que conoce el edificio después de alguno de los terremotos, donde se pueden ver con detalle pues, los andamios, cómo se lleva la obra, cómo se apareja, las grúas cómo tiran de unas sogas para subir el material, ladrillo, en fin, y cómo se están moviendo por allí con una serie de números que recuerdan o dicen en una cartela a qué se refiere. Aprovecho para referirme al escudo otra vez con el águila bicéfala de Carlos V, porque de este tiempo es la creación, la bula dirección de la Catedral de Santiago de los Caballeros. Los detalles podrían darnos pie para hacer simplemente una exposición sobre este asunto, que parece que pudiera ser la restauración. Es que muchos elementos están en pie enteros y otros parece que ya se han roto, no que estén a medio construir, sino que parece que se están restaurando, por decirlo, completando, porque hay muchos detalles que nos hablan de la obra terminada y de la obra restaurada, más que eso. Hay algún caso, yo creo que se ve aquí, hay unos músicos con una trompeta y una caja o tambor, que resulta muy interesante porque están trabajando con un ritmo musical de fondo, que no deja de ser algo verdaderamente curioso. Bueno, el hecho es que esta imagen de una catedral con su fachada principal en primer término, donde aparece en esa leyenda que hay allí, pues el nombre de la puerta principal, que es la Puerta del Perdón, pues como en la Catedral de Sevilla y en muchas catedrales también españolas. El hecho es que ese mundo de bóvedas no duró y sucumbió a ese terremoto de Santa Marta. Y esta es la imagen que hoy podríamos tener de una vista aérea de esa ciudad de Santiago. Bien, contra esto pues surgieron muchas devociones a San Emigdio, un obispo italiano que es patrono de
terremotos y del que se hace una oración panegírico moral, tal, patrón especialísimo contra los terremotos. Quiere decir que surge de aquí toda una serie de devociones buscando la protección divina que tiene su máxima expresión en el Cristo de los temblores, en el Cristo o Señor de los temblores, que se venera en la Catedral de Cuzco. Catedral de Cuzco, o Cristo, que se venera en la Catedral de Cuzco y que sale procesionalmente a través de una de sus naves hasta la Plaza de Armas. Aquí les muestro un momento de esta ceremonia antes de salir, que quedaría a mi espalda la Plaza de Armas. El Cristo de los temblores, con las gentes que acompañan la procesión y que salen por la nave procesional, por las naves procesionales, por las naves que nosotros llamamos laterales, por las naves que llamamos o de la epístola o del Evangelio, según pertenezca a un lado u otro, donde se lee la epístola o donde se lee el Evangelio, y que en América se llaman o reciben el nombre de naves procesionales, como son todas las naves laterales, que las hemos reducido a esta expresión de nave norte o nave sur, nave de la epístola, nave del Evangelio, pero que su función es la de servir de ámbito procesional. Y esto lo vamos a ver aquí. Y esta es la Catedral de Cuzco, que tiene una planta donde cabe ver el cuerpo principal de la catedral y después dos cuerpos añadidos, dos capillas, o algo más que capillas, una que es la del Triunfo, la Iglesia del Triunfo, y otra que es la Iglesia de la Sagrada Familia. Iglesia del Triunfo, donde Iglesia del Triunfo y en general todo este cuerpo que se levanta sobre la antigua capital inca, y de aquí parten unas calles donde las casas actuales se levantan sobre anteriores e incas construcciones, una continuidad muy interesante, que no podemos ahora detenernos, donde estuvo la primera catedral. Y la nueva, que es esta, es una catedral que tiene 3 naves, la central, las 2 laterales o procesionales, con la fachada que hemos visto, y una cabecera plana. Y en esto consiste, en cierto modo, la disposición de las catedrales americanas. Cabecera plana, 3 naves, planta rectangular, 2 torres a los pies, quizá, y donde han intervenido toda una serie de maestros que no da tiempo ni a nombrarlos, y sobre todo se tiene en cuenta que unos intervienen después de otros porque ha habido un terremoto, porque ha habido un cambio de trazas, y hay una figura aquí principal que es Francisco Becerra, que protegido del virrey Luis de Velasco en la época de Felipe II, aunque él muera a comienzos de Becerra, muere en el año 1704-1705, es una de las personalidades, es un arquitecto que va de Extremadura, había nacido en Trujillo, va a América y allí conoce el apoyo de los virreyes, concretamente de Luis de Velasco, que es el que está detrás de él, y con él se vinculan las trazas de la Catedral de Cuzco, las trazas de la Catedral de Puebla, las trazas de la Catedral de México, que ya lo iremos diciendo. Pero hay algo más en este caso, y es que esta catedral, que efectivamente es catedral porque tiene, además de su altar mayor, una zona para el coro y que todo lo demás es un ámbito efectivamente procesional que pasa por detrás de la capilla mayor o del altar mayor, del presbiterio. Esta va a ser el esquema que se repite más veces. Aquí lo encontramos ahora en planta y en sección, y donde puede verse en la sección la mayor altura, que le da una especial dignidad al presbiterio donde se encuentra el altar mayor y el coro. Y entre el coro y el altar mayor se coloca la población para participar de la solemnidad de los oficios, de las sesiones litúrgicas, de las misas, etc. Es decir, en una secuencia de altar, fieles y coro. Coro que está destinado a los miembros del cabildo y a los prebendados y a la capilla de música y a los ministriles, etcétera, etcétera. Bien, y esta es la planta.
Y ya observarán en la planta sus 3 naves, el presbiterio, el coro aquí, este tramo intermedio, donde suele estar, o donde se coloca siempre, no suele, se coloca siempre el púlpito para la predicación, porque este es el ámbito de la predicación, porque aquí se colocan los fieles para escuchar esa predicación. Luego hay una serie de capillas entre contrafuertes. Verán que se ha dibujado se ha reflejado el dibujo de las bóvedas nervadas. Hombre, esta, que es una obra del 16, comenzada el 16, hecha en el 17, terminada en el 18, ¿cómo es que tiene unas bóvedas nervadas? Bueno, esas bóvedas por fuera son así, es decir, es el lomo de la bóveda que vamos a ver ahora desde dentro, que se cubre con piezas de cerámica. Ahí se ve el cuerpo de la torre, del cuerpo único de la torre de la Catedral de Cuzco, y en el interior pues vemos esta hermosura de espacio donde hay 3 naves de igual altura que apoya sobre unos pilares realmente bien concebidos, con su cuerpo vertical sobre un zócalo o base, el cuerpo, unos capiteles y después un fragmento de entablamento, como ocurría en muchas catedrales andaluzas, por ejemplo, en la Catedral de Jaén de Andrés de Vandelvira. Bueno, y después vienen estos arcos formeros o fajones también, que dan lugar a los tramos de la bóveda que es de ladrillo y que funciona mejor y es más flexible para cualquier movimiento sísmico que una bóveda de cantería cerrada. Esto lo aprendieron bien y les muestro aquí cómo antes de darle esta mano de lucido y de pintura última se puede ver ese ladrillo que se llama, es un tipo de ladrillo aplantillado, estoy repitiendo el mismo modelo varias veces y con él se compone esa forma estrellada que va cambiando sobre... Aquí podemos ver efectivamente esa fuerza de un tipo de arquitectura que se conecta con lo herreriano por su sobriedad, pero es que aquí no cabe dejar espacio para las filigranas. Tiene que ser una obra fuerte, recia, y de alguna manera quisiera recordar pues, el espíritu, no digo que la obra concreta del mundo herreriano, que es el que de alguna manera permanece aquí, aunque claro, el abovedamiento nada tiene que ver con Herrera. Y allí aparece el coro en el centro de la nave mayor, que es una pieza pues, interesante y que en su espalda, por decirlo así, se encuentra el altar del perdón, con una imagen de la Virgen de la Antigua, que es la imagen, o que repite la imagen que tiene la capilla de la Antigua en la Catedral de Sevilla, que la encontramos ahí a la izquierda y aquí a la derecha la Virgen de la Antigua en la Catedral de Cuzco. Es decir, las devociones también pasan de una manera asombrosa y interesantísima entre Sevilla y todo este mundo catedralicio. Es la Virgen de la Antigua, que es un viejo icono de origen bizantino, la Virgen con una flor en la mano y el niño Jesús con un pájaro, con un jilguero en la otra. Para más vinculaciones no formales, sino de espíritu, de devoción, etc., el caso de San Cristóbal. San Cristóbal de la Catedral de Cuzco, que lo tenemos a mano izquierda, ahí va, mano izquierda, y que sin decir que es el mismo, que lo copia o que lo fue, esto es de Basilio Santa Cruz Pumacallao, que es un pintor local, digamos, peruano, cuzqueño, y que de alguna manera repite, como tienen las catedrales españolas y concretamente la de Sevilla, el San Cristóbal que pintó en Sevilla Mateo Pérez de Alessio, pintor italiano que termina su estancia, digamos, en Italia y hace un viaje y muere en Lima, en el Perú. Es decir, que es un hombre que ha extendido su arte a través de sus encargos en distintos lugares por tierras del Perú.
Y para que se vea que este San Cristóbal es también un gran San Cristóbal, pues ahí tienen un momento de la restauración del cuadro, vamos, para desmontarlo y restaurarlo en el año 2012, y cabe ver que efectivamente ese San Cristóbal es un gigante, no solo por la devoción o lo que cuenta la leyenda sobre este hombre corpulento que pasó el río de una orilla a otra a un niño, y cuando lo coge el niño ve que pesa muchísimo más, que eso le pregunta y dice, es el peso de los pecados del hombre, etcétera, etcétera. Bueno, una cuestión que me gustó muchísimo ver en Cuzco es que la puerta, cuando está abierta, que está abierta, la puerta principal, la puerta del perdón, pues se ve ese altar que tiene muchísima devoción. Y las gentes paran, entran, hacen una oración y se van. O desde la misma puerta, sin entrar, rezan. O sin llegar a subir las gradas, se dirigen a ella. Es decir, que hay una vinculación inmediata con la sociedad, con las gentes que, en fin, en sus creencias y en sus devociones rezan a la Virgen de la Antigua a través de esa puerta del perdón. La puerta del perdón se cierra y me gustaría hacerles ver que frente a la plenitud, al silencio mudo extremo de la fachada sobria, prieta, como hemos dicho, pues surge un cuerpo central que crece con una verticalidad que le impide el resto del plano de la fachada y que es una portada retablo, fundamental para el barroco no solo cuzqueño o peruano, sino para otros lugares de Latinoamérica, en una visión forzadamente vertical que rompe incluso, en algún caso, estos tímpanos curvos y va subiendo hasta romper a su vez también el último cuerpo, el remate general de la fachada. Esta es la catedral otra vez de Cuzco, se puede ver ahí muy bien. Este es el portal de carnes, panes que decíamos antes, de harinas, que son donde se vendían estas especies, por eso le conoce así este nombre. Bien. De Perú pasamos a la ciudad, perdón, dentro del Perú pasamos desde Cuzco a la catedral, o a la ciudad, a la capital, a Lima, la ciudad de los reyes. Y allí hay una catedral que ya la hemos visto antes, aprovecho para hacerles ver que efectivamente la mayor altura de todas las construcciones del entorno resta protagonismo visual, en fin, a la catedral, que queda un poco subsumida entre toda esta arquitectura que crece en su entorno. En fin, la catedral hasta el siglo XIX o XVIII, final del XIX, no tuvo unas torres, de manera que aparecía hasta entonces con esta altura, y luego surgieron unas torres que hace un arquitecto catalán que va por allí, arquitecto ingeniero, que es Ignacio Martorell, que es el que nos deja un plano bellísimo por cierto, de Lima, y allí aparece la plaza de armas con la catedral que comentábamos. Y aquí me voy a tener un momento, y es que esa catedral de Lima es objeto de muchas reconstrucciones, de muchas restauraciones, de muchas actuaciones que hacen olvidarnos el proyecto inicial, aunque aquí interviene este hombre Francisco Becerra, el que les había comentado, que se vincula con Cuzco, con Lima, con la Catedral de Lima y con la Catedral de México, de Puebla, perdón. Y este plano, que pertenece, como prácticamente todos los que hemos visto, al Archivo General de Indias, de Sevilla, nos muestra una planta ejemplar de lo que es una catedral, en este caso catedral americana, una planta rectangular, cabecera siempre recta, con el presbiterio y el espacio para el coro, y las naves procesionales. Y aquí vemos, hay dos tonos, y es la zona que está ya terminada de cubrir con las bóvedas después del último terremoto de mediados del 18, y la parte que falta por cerrar,
que está en un tono encarnado. Y en ambos se ve que tiene una disposición de bóvedas nervadas en el siglo XVIII. Ya hemos dicho antes, al hablar de Cuzco, que las bóvedas nervadas resisten mejor los movimientos sísmicos, que son más flexibles que una obra de cantería, allí en ladrillo. ¿Y esta de qué? Pues con un detalle que les muestro aquí, dice planta iconográfica, tal, y dice... voy a poner las gafas para poder leer bien, que seguro que ustedes lo ven bien desde allá. Y dice... se distingue el color rosado, las bóvedas comprendidas entre... Dice, unas letras son fabricadas de madera, como también sus arcos y pilares correspondientes a las líneas de puntos tal. Es decir, nos está diciendo que en esta reconstrucción de la Catedral de Lima, los pilares, los arcos y las bóvedas son de madera. Una estructura de madera que es más ligera, que resiste mejor los movimientos sísmicos y que es la solución que da y que explica lo que nosotros vemos cuando entramos en la Catedral de Lima. Aprovecho para decirles que aquí este patio es el que lleva el nombre, por aquí vendrá el 24, Patio de los Naranjos, que nada tiene que ver con el patio Naranjos de Sevilla, pero es el eco, es el eje, es el recuerdo de Sevilla constantemente. Bueno, y el interior que vemos, pues vemos unos pilares de cierta esbeltez que sostienen unas bóvedas nervadas realmente extrañas, raras, no por el color o el dorado, que eso, pues en fin, es secundario, sino que tienen algo que nos extraña, no son nervios de piedra, no son nervios de ladrillo, claro, son nervios de madera. Es una estructura ligerísima, pensada para hacer frente a un posible movimiento sísmico, como así ha ocurrido desde entonces. ¿Cómo es la catedral por dentro? Pues a mi juicio, perdonen la expresión, una desdicha, porque allí, como aquí hemos hecho en muchas ocasiones, ha desaparecido el coro de su sitio natural, organizando y siendo elemento de referencia para el ámbito procesional. El número de procesiones que se realizan en una catedral en América o en el Viejo Mundo es increíble. Son cientos de procesiones al mes. El domingo al menos había una, por lo menos. Bueno, el hecho es que ha desaparecido el coro y se ha llevado al fondo de la iglesia. Bueno, esto es lo que lo encontramos aquí. Es decir, mezclando dos espacios imposibles. Además, claro, esto se ha llevado la sillería, pero no se ha llevado los órganos. Y entonces es un coro mudo, bueno, pueden cantar, pero ¿y el órgano? ¿Qué es órgano de acompañamiento? ¿Qué es órgano que puede utilizarse o puede funcionar también como instrumento solista? Todo esto ha desaparecido, la liturgia desaparece y hay que decir que la presencia del coro es lo que da un tono solemne a todas las acciones litúrgicas. Y bueno, pues de alguna manera esto es lo que ha ocurrido aquí y esto es lo que sucede. Por otra parte, el coro, pues una pieza exquisita del 17. Y para terminar, les voy a decir una cosa, y perdón porque voy a volver aquí. La catedral decimos que tiene una cabecera plana, lo estamos viendo, pero tiene algo más. Tiene aquí dos puertas coincidentes con esta. Es decir, con entrada y salida, o con entrada y salida. O sea, esas naves procesionales sirven también para pasar de un lado a otro de la ciudad, repitiendo el modelo de Sevilla, que es así, como también lo repite la Catedral de México, que tiene, aunque hoy lleva dos altares, dos retablos que no permiten salir por la cabecera, se entraba por la cabecera y ahí aparece así, pero también aparecería en la Catedral de Santiago de Chile, es decir, algo que no es excepcional, sino que se repite en muchos casos. Y esta es la portada de San Cristóbal, la de la izquierda, y esta a la derecha, la de Santa Apolonia, que tiene un retablo cerca y como es patrono de los dentistas, pues tienen ahí una muela con su pasaje. Y claro, cada catedral de estas pues es, en fin, ¿para qué? Allí está, entre otros, Francisco Pizarro, el entierro. Bien, y me quedan 5 minutos para
atropellar las catedrales de Puebla y México. Pero yo creo que hemos dicho lo fundamental. La catedral de Puebla, y además a lo mejor si ustedes conocen la historia, dirán, oh, ¿por qué se ha referido primero a esta cuando aquella funciona y aquí interviene un maestro después? Es imposible hacer una exposición vertical de cada uno de estos elementos y todos a la vez, porque se están constantemente prestando los maestros, las trazas, los terremotos. Es una historia dificilísima de narrar de un modo o con un argumento, en fin, acostumbrados a como podríamos hacer aquí en, no sé, en la península. Pues, después de Santiago de Compostela en el siglo XII, pues Burgos, León y Toledo, 13, 14, la catedral de Pamplona, la de las catedrales catalanas, que son del 14, 15, Sevilla, 16, pues Salamanca y la de Segovia, el 17, y así. Esto no cabe hacerlo así en el mundo americano. Y esta de Puebla, que ya dirán, anda, pues si estábamos hablando de que hay una arquitectura antisísmica, tiene dos torres magníficas que se hacen, una el 17 y otra termina el 18, y que es excepción en fin, que confirma en todo caso la regla. La catedral tiene un cuerpo, una fachada que está concebida a modo de retablo, responde al mismo tipo de planta que habíamos visto, con su coro, con su presbiterio, con su cabecera despejada para cerrar, como si fuera el deambulatorio de las iglesias medievales o las girolas de nuestras iglesias medievales, que ese es el sentido de las girolas, para poder organizar de modo completo las procesiones que están previstas en el libro de procesiones, que así se llama, y que tiene la catedral. La catedral en su interior, lo estamos viendo aquí en un testimonio único que se hace antes de que este José Manzo pues, hiciera un tratamiento a la superficie interior de la catedral, convirtiéndola en una cosa que quiere ser neoclásica, con todos estos elementos dorados, con estos pequeños casetones en la cúpula central o en las bóvedas, y esto desvirtúa un tanto el carácter que, por ejemplo, conserva muy bien la catedral de Cuzco. Pero ¿qué es lo importante más allá de esos elementos, esos toques de oro y demás? Pues el que un arquitecto, después de que se llama Trasmonte, hace una modificación en la traza de Becerra, y frente a esas iglesias de 3 naves, como sea de la de Cuzco, esas iglesias catedrales de 3 naves de igual altura, le da mayor altura a la nave central para poderla iluminar directamente. Y eso es algo que modifica de forma sustancial y le da un carácter a esta de Puebla y a la de México, que vamos a ver, pues un carácter muy singular. Aquí se ve muy bien que lo conserva y se nota, y digo, mira, esta iglesia tiene el ADN de una catedral. Está hecha la foto desde el coro, y el coro con el presbiterio se comunica a través de lo que es la vía sacra, como ocurre en tantísimas catedrales nuestras que vemos, y los fieles se colocan a un lado y a otro. Y allí, como comentábamos al comienzo, pues se coloca el púlpito para poder, en fin, hablar sin micrófono, ciertamente, y que se le pudiera oír más o menos. Y al fondo, sobre el altar, un baldaquino que recibe en México, concretamente, el nombre particular de ciprés, un ciprés. Dice, hombre, ¿qué tiene que ver esto con un ciprés? ¿Esto es un baldaquino? Pues sí, pero se le llama ciprés y luego verán cómo y por qué. Que lo hace en el siglo XVIII, desaparecen los baldaquinos, que en el fondo es el remedio de lo que es la solución del Bernini sobre el altar de San Pedro de Roma, para proteger, en fin, la custodia, la celebración. Es una forma de decir, este es el presbiterio, este es el lugar principal del templo. Es de un arquitecto valenciano, arquitecto y escultor valenciano, que se llama Manuel Tolsá, y lo termina este Manzo. El coro de la catedral, y el coro hay que verlo no solo, pero como sé que después de mí otra persona va a hablar con más conocimiento que yo de este asunto,
El coro está definiendo su propio término, un coro musical, un coro vocal, es decir, las voces, el coro, ¿para qué? Para cantar, para solemnizar las ceremonias religiosas. Y ese coro, a su vez, se divide en dos partes, uno que pregunta y otro que contesta, como los órganos que tienen encima, que uno pregunta, otro contesta, acompaña a la voz, a la música, pero además de todo esto, que es lo que le da la fuerza sonora máxima a la liturgia solemne, y cuando una catedral, o escucha uno en un ámbito religioso la catedral o en el Escorial, o de funcionar el coro, los órganos, entonces cuando la arquitectura efectivamente se eleva por encima de lo que es la simple construcción y roza, pues no sé, alturas verdaderamente sublimes, porque la reverberación, el sonido en estos espacios es algo absolutamente extraordinario. Bueno, pero en este caso, además de todo esto, diríamos, ojo, porque esta es una obra de taracea, de marquetería poblana, que es una de las especialidades de las artes decorativas de la zona de Puebla, absolutamente extraordinaria. Maderas embutidas de ébano negras sobre el fondo cedro blanco, con conchas, con marfiles, hasta crear una imagen absolutamente extraordinaria y única. Bueno, y este es el órgano de la epístola, esta es la puerta de San Cristóbal con el cuadro de San Cristóbal, y desde aquí nos despedimos y nos vamos directamente ya saliendo a México, que solo por ella misma la catedral podría haber dado para toda la hora. La Catedral de México con su sagrario correspondiente, que no suele faltar, como lo tiene el sagrario que está junto a la Catedral de Sevilla, ¿no? Las obras se inician en la segunda mitad del XVI y se terminan a comienzos del XIX con la cúpula que rehace Manuel Tolsá. Bien, tiene ante sí la Plaza Mayor de Armas, el Zócalo, la Plaza de la Constitución, como se le quiere llamar, o se la ha llamado a través del tiempo. La catedral queda aquí a la derecha y se puede ver muy bien su realidad respecto a lo que es la ciudad. Pero habría que decir que aquí aparecen encarnados, en tinta encarnada, el asentamiento, la ciudad de Moctezuma, Tenochtitlán, sobre la cual se dibuja la nueva traza de la ciudad nueva, de la que se va a llamar México, abandonando el nombre de Tenochtitlán, y García Bravo, 1520 y tantos, 30, no me acuerdo muy bien ahora, traza la nueva ciudad. Y junto al centro religioso y ceremonial más importante que aparece aquí, con la zona del Gran Templo, la catedral se levanta en este punto. Es decir, la catedral tiene en el subsuelo toda una serie de apoyos de elementos aztecas. Y esto es algo que aflora al nivel de la calle, de la ciudad, y allí vemos la catedral al fondo. Un plano nos revela algo que también es interesante, un plano del 16, y es la presencia de esa iglesia que se llamaba Mayor. Iglesia Mayor, o iglesia, pero que es una iglesia que se llamaba de prestado, una iglesia transitoria, una iglesia, en fin, de poca envergadura, de su aspecto constructivo, de su espacio. Y el plano tiene el interés de mostrar, esto dice, el cimiento de la iglesia, es decir, se está haciendo el cimiento de la nueva iglesia, de la iglesia catedral, que se va a levantar, como toda la ciudad, sobre una laguna. Que ofrece unos problemas difíciles de resolver. Y que por eso cuando dice que querían una catedral como la de Sevilla, pues se dan cuenta que sobre el suelo blando, sobre el fango, sobre el agua, no había manera de fundar una catedral. Las anteriores construcciones pues, respondían a toda una solución constructiva muy interesante, a base de todo un estacado, con un cuerpo en horizontal después de piedra y argamasa, etcétera, para ofrecer un suelo igual a la futura construcción. Esto se hizo así en el caso de la Catedral de México, pero entre que la laguna se ha ido desecando, entre que durante la construcción ellos veían que se iba hundiendo
la obra de fábrica, la obra de piedra que van poniendo, baste este dato entre la cabecera, se empieza la catedral por la cabecera y los pies, o sea, la fachada, hay una diferencia de 2,20 metros, 2,20 metros y medio, es decir, que está inclinada, porque se iba hundiendo, Y esto no solo es que se iba hundiendo, sino que es que se sigue hundiendo. Y aquí les muestro una publicación reciente de la catedral, dice hundimiento y rescate. Y entonces, gracias a la ingeniería, al conocimiento de la mecánica del suelo, a procedimientos verdaderamente sofisticados que no puede uno ni imaginarse cuando uno recorre la catedral y dice, ¡ay, qué bonito es esto! ¿Qué tal? Hay una belleza que es la de la belleza del conocimiento, del saber, de la inteligencia, de las matemáticas, de la razón, etcétera, que es igualmente sorprendente, aunque no tenga ese atractivo estético. Pero esta catedral se funda sobre una belleza, en fin, bajo la cota cero, no menos interesante. Es decir, la catedral, en este punto, respecto a la cabecera, se sitúa entre 2,20 metros, 2,5 metros de diferencia de cota. Esto se dieron cuenta ellos y lo que fueron haciendo fue ir elevando, de manera que los pilares que están más cerca de la fachada son más altos que los de la cabecera, por decirlo así. Ellos iban midiendo para poder hacer arrancar las bóvedas a partir de una línea que tuviera la misma altura. Estos son unos problemas absolutamente desconocidos en el mundo, en el viejo mundo, ¿no? Por eso decía antes que es la historia de unos constructores, de unas generaciones de constructores verdaderamente extraordinarias. Bueno, esta es la planta, esta es la catedral que tiene en la sacristía las últimas bóvedas góticas de verdad, construidas en piedra, porque lo que se acaba construyendo difiere mucho de una cierta idea gótica. Las trazas las da un tal Claudio Arciniega, que había trabajado aquí en España, etc. Y allí aparece Gómez de Trasmonte, y aparece también Becerra por otro momento, y la imagen final no va a tener nada de gótica. Se puede ver bien en esta maqueta que está en el Museo de América, museo que en fin, yo imagino que ya lo conocen de sobra, pero que si no lo han visto nunca vayan a verlo una y otra vez, que bien merece la pena. Y se puede ver lo que comentábamos en el caso de la Catedral de Puebla, cómo la nave mayor crece por encima de las laterales para poder darle mayor luz. Y ahí aparece una bóveda de cañón con lunetos y unas bóvedas vaídas, llamadas de platillo, que son muy singulares. En la Capilla de los Reyes, como en la Catedral de Sevilla, aquí tienen la explicación que sería por qué se llama a esos baldaquinos el ciprés, gracias, el ciprés, porque en esta obra, que es de Jerónimo Balbás, que ya no existe, es una pieza que tiene forma apuntada, aguda, de ciprés. La imagen, que es de un pintor italiano, un pintor, sí, digo bien italiano, un escenógrafo que acompaña a una compañía de ópera en un viaje y se queda por allí, y entonces hace escenografías para los teatros y hace grabados y nos deja imágenes como esta, verdaderamente magníficas desde lo alto del coro de la Catedral de México. Allí se ve al fondo ese elemento que es el único testimonio que nos queda de este mundo. El coro, un coro del 17 interesantísimo, que desaparece en el año 67, donde hubo un incendio que dañó gravemente todo esto. La nave de la epístola mostrando la trompetería al modo hispano-ibero, ibérico, del órgano ibérico, porque esto es fantástico. Hay unas voces que van hacia la nave central, otras que van hacia las naves laterales, con lo cual crea un efecto estereofónico absolutamente sorprendente, pero vamos, que ya les hablarán mejor de esto. Este es el órgano del lado del Evangelio, un constructor de órganos, José Nasarre, que repite otro de que había hecho un Aragonés Sesma, el alzado espectacular con los tubos, las tuberías, unas cantantes y otras mudas, en fin, y el altar del trascoro, el altar del perdón, que es también de este Jerónimo Balbás, el que había hecho la
el ciprés que hemos visto y el que no hemos comentado de la Capilla de los Reyes. También esto desapareció, pero un esfuerzo pues, de restauración, creo que con éxito se llegó a hacer esto. Y por último, la imagen complementaria de la catedral, que es el sagrario, que lo hace Lorenzo Guerrero, que es un arquitecto y escultor interesante, que en este cuerpo alto de la fachada pues, dio lugar a la exaltación del estípite como una de las formas más en fin, expresivas de la plástica arquitectónica, escultórica arquitectónica del barroco americano, ¿no? Y entre aquello y esto, que es la catedral, perdón por lo de esto, y esta catedral de Managua, que después del terremoto, en fin, fue reconstruida, vamos, no, fue hecha de nuevo por un arquitecto mexicano que se llama Ricardo Legorreta, nos vuelve un poco a esta imagen, así al menos la interpreto yo, de una imagen ciega, fuerte, densa, pesada, con unos toques de, como hace Legorreta en toda su arquitectura, rojizos y azules, que muestran esa dificultad y ese reto que es el mundo natural en el que se mueve, nace y muere muchas veces la arquitectura de las catedrales del Nuevo Mundo. Perdón, gracias.